El desayuno. 8 y 8 minutos, bueno, pues dentro de esta campaña de concienciación del Día de la Mujer, traemos a nuestro estudio, a nuestro tiempo de desayuno, a mujeres protagonistas de la actualidad. Hoy nos acompaña Rosa Dávila, que es la presidenta del Cabildo de Tenerife, primera mujer presidenta en 100 años de historia de la institución. Señora Dávila, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, un placer estar con ustedes. ¿Qué hay que visibilizar este 8 de marzo? Bueno, yo creo que es importante hacer visibles a esos obstáculos que siguen impidiendo que las mujeres lleguen y siguen impidiendo que las mujeres progresen en sus carreras profesionales o que se tengan que descolgar de sus profesiones porque tienen que cuidar a sus hijos o que tienen que cuidar a sus mayores. Yo creo que es muy importante, en la promoción se ponía, ¿no? Esa brecha salarial tiene mucha parte que ver la falta de conciliación de la vida familiar y laboral. Y creo que eso hay que visibilizarlo porque ya no están las leyes, pero sin embargo una cosa es de pasar del papel a los hechos y la realidad es que siguen habiendo obstáculos que son invisibles y que hace que las mujeres sean invisibles, ¿sí? Y usted en la presidencia del Cabildo de Tenerife, después de 100 años, ayuda a esa visibilización. Tenemos también a Lola García en la presidencia del Cabildo de Fuerteventura, o mujeres accediendo. Yo creo que es bueno para mujeres y hombres, para niñas y niños que tengan referentes femeninos en lugares donde históricamente no han estado las mujeres tomando decisiones. Y esa es la responsabilidad. No es tanto que también, por supuesto, hacerlo bien, sino la parte que corresponde al hecho de ser mujer después de 100 años, ¿no? Y romper esos techos de cristal, algunos dicen que de hormigón, ¿no? Y creo que es bueno que los niños, y especialmente varones, y las niñas puedan decir, yo puedo llegar ahí, yo puedo ser presidenta, yo puedo ser científica, yo puedo ser astrofísica, yo puedo ser futbolista. Ya hay más mujeres referentes en lugares donde o equipos de fútbol, ¿no? Donde antes pues no estaban las mujeres, y eso es positivo, es bueno, hace una sociedad más justa, más igualitaria, más equitativa. Usted fue directora del Instituto Canario de Igualdad, recuérdame, ¿en qué año fue? Cuando se llamaba Instituto Canario de la Mujer, en el año 99 pusimos en marcha el 112 para las mujeres agredidas, y también los dispositivos de emergencia para mujeres agredidas. Aquí en Canarias era muy incipiente su creación, y yo creo que se dieron grandes pasos, y afortunadamente, bueno, pues ahí tenemos ya una red consolidada, probablemente para el principal problema de la desigualdad, que es su forma más extrema, como es la violencia. Por eso le iba a preguntar por los avances, ¿no?, en estos últimos años, desde que usted fue directora del instituto, ¿no? Sobre todo concienciar, en aquella época los medios de comunicación, bueno, pues estaban lo que era el crimen pasional, ni siquiera, o la violencia doméstica, o bueno, es que la quería y los celos, todo estaba detrás de ese halo de ese amor malentendido, ¿no? Yo creo que todavía hay muchísimo por hacer, y a mí me llamó mucho la atención, sobre todo la postura de los chicos más jóvenes, ¿no? Que ante todos los avances y las políticas de discriminación positiva lo ven como una herramienta de discriminación hacia ellos, ¿no? Y me parece muy importante, y sobre todo también el número de ataques de violencia sexual a través de las redes que recibimos las mujeres, y especialmente las chicas más jóvenes, ¿no? El 75%, más del 75% de las mujeres jóvenes entre 14, 15 y 25 años en algún momento habían recibido un tipo de acoso sexual vía redes sociales. O sea, que hay otras herramientas, como son las tecnologías, que permiten ese anonimato y ese acoso que terminan llegando a casa o haciéndolas más vulnerables, y esto es importante también denunciarlo. Pues señora Dávila, la hemos invitado en esa doble condición de mujer, también de presidenta del Cabildo de Tenerife. Me meto con la actualidad de la isla de Tenerife. Lo más reciente es esa declaración de emergencia hídrica. Hoy tiene usted una reunión con el Consejo Insular de Aguas. ¿Qué se va a tratar en esa reunión? Pues en concreto va a salir adelante el decreto de emergencia hídrica, con todo lo que supone de cobertura jurídica para poder abordar con carácter de emergencia las obras necesarias para poner más caudal para favorecer fundamentalmente el agua de riego para el campo.
estamos en una situación muy crítica después de una larga sequía y sobre todo de inviernos muy calurosos, como hemos podido comprobar, y bueno, estamos con una situación en la que en concreto las balsas de Tenerife están por debajo del 40% y no podemos confiar en la lluvia, tenemos que poner esas obras, sacarlas adelante, insisto, con carácter de emergencia. Hay una relación de 34 obras, algunas con carácter de emergencia y otras con carácter de urgencia, que permitirán acortar los plazos y en otros casos intervenir de manera inmediata, y eso es lo que se va a aprobar hoy en el Consejo Insular de Agua. El ciudadano a pie lo que se pregunta, al final en la isla de Tenerife vive casi 1 millón de personas, y lo que se pregunta el ciudadano de a pie es, ¿me va a afectar esto? ¿Me van a recortar el agua? No, precisamente lo que estamos haciendo es anticiparnos para poner mayor caudal para el agua de riego agrario y priorizando también el agua de abastecimiento. Esto nos permite tener un decreto lo suficientemente amplio para poder intervenir y sobre todo poner esas infraestructuras que en ocasiones son desaladoras portátiles que mejoran bueno, pues la calidad del agua que en este momento hay de depuración, para ponerla en favor del campo y que por lo tanto haya más posibilidad de tener agua potable para el abastecimiento humano. Lo que estamos haciendo es anticipándonos. Yo creo que era muy importante, es verdad que por primera vez se hace en la isla de Tenerife, pero creo que estamos tomando decisiones en un momento crítico, pero decisiones valientes. Se toman decisiones valientes, habla de decisiones valientes y me viene a la cabeza la TF5, ¿no? Es decir, tenemos un atasco permanente en la TF5, ustedes han dado muestras de valentía, ¿no? Poniendo en marcha pruebas piloto que traten de aliviar esas colas diarias. Hay mucha gente que seguramente a esta hora de la mañana nos está oyendo hoy desde la TF5, porque además ha habido un accidente a la altura de Guamasa de 3 vehículos implicados. Mañana tiene usted una reunión con el ministro de Transportes también aquí. Sí, bueno, ¿Hay alguna solución? Hay muchas soluciones. Las soluciones, desde luego, es lo que sí queda claro es que no son únicas, que hay una importante parque móvil que usamos de forma poco racional el vehículo privado. Hay que decir que usamos de media 1,2% el vehículo, la ocupación media del vehículo privado, y que en el reparto modal, es decir, cómo nos movemos, a pesar de haber puesto la gratuidad en el transporte público y haber incrementado de forma notable el número de usuarios, sigue siendo solo de un 6%, entre un 6 y un 7% son las personas que nos movemos o que se mueven en transporte público, y el 80 y pico por ciento prácticamente lo hacen en vehículo privado, y lo hacen en vehículo privado no de forma compartida, sino un 1,2%. Por lo tanto, si nos vamos a cualquier ciudad grande, a cualquier área metropolitana, vemos como la distribución es más, hay un 20% que usan el transporte público, así que se trata de poner transporte público colectivo preferente, es decir, guaguas que vayan por carriles bus, o en este caso vamos a tratar con el ministro, tanto, bueno, viene por supuesto el consejero de Obras Públicas. Usted y el presidente también del Cabildo de Gran Canaria, sí, ¿no? Vamos para hablar de los trenes. Para hablar de los trenes, precisamente para entrar dentro de la red de interés general del Estado. Es fundamental que los sistemas insulares están dentro de esa red para poder acceder a la financiación y poder también sacar adelante los proyectos de los trenes. Desafortunadamente, los últimos 4 años todos los proyectos de ferroviarios y tranviarios estuvieron paralizados, y los estamos retomando a toda velocidad, y lo más importante en este momento, junto con el consejero de Obras Públicas y Transporte, con Pablo Rodríguez Valido, pues vamos a tener una reunión a las 9:30 de la mañana con el ministro Óscar Puente. Presidenta, buenos días. Sobre esta cuestión que acaba usted de comentar, la primera, ¿hasta cuándo cree usted que durará o que debería durar la gratuidad del transporte público? Ya hemos visto un poco el recorrido que tiene, lo que trae de bueno, incremento en el número de usuarios, eso es evidente, lo que no logra, que es quitar coches, o por lo menos no en la medida de lo que se pensó. Y en segundo lugar, ¿qué expectativa tiene respecto al desarrollo del proyecto ferroviario, del que se lleva hablando tanto tiempo, que hay un poco de escepticismo al respecto, por lo menos en la isla de Tenerife? Sí, con respecto a la gratuidad, yo espero que se quede. Ha demostrado que es bueno, que es importante, que no solamente tiene que quedarse
para cuando hay situaciones de un incremento de la cesta de la compra, creo que tenemos que hacer un nuevo reparto modal, que tiene que ser más protagonismo del transporte público, y probablemente si no ha funcionado, Juanma, tiene que ver en gran medida porque no se pusieron las suficientes guaguas, suficientes frecuencias, suficientes horarios y la capacidad en este momento del transporte público colectivo que no en Tenerife. En cuanto a retirar vehículos, de la vía, ¿no? En exacto. cuanto a tráfico, en cuanto a pasajeros, sí. En cuanto a pasajeros, sí, pero el transporte público colectivo necesita ser preferente por encima del vehículo privado, tener carriles preferentes y además tener una mayor capilaridad, es decir, llegar a más rincones donde podamos recoger a más gente y poner más frecuencias, una demanda que nos hacen. Nosotros hemos comprado una nueva flota que va a añadir 250 guaguas adicionales a la flota que existe ya en Titsa. Es una gran empresa, hemos contratado más conductores y vamos a poner más guaguas que van a permitir más horarios. Las guaguas lanzaderas, por ejemplo, a la universidad, desde el norte, tanto desde ICOD como de Los Realejos, están funcionando muy bien. Vamos a meter también las grúas express para retirada de vehículos, que creo que va a ser importante. Estamos ahora, bueno, pues cada día hay siniestros con choques por alcance, precisamente por las colas, y es lo que se trata de evitar. Cuando hicimos la prueba piloto en Guamasa, intentando pues que en este recorrido tener un tercer carril utilizando las vías del Cabildo, que son vías colindantes a la autopista, de lo que se trataba era de darle mayor fluidez a la TF5. Y los trenes, mójese. No, los Imaginemos trenes... que nos ponemos en marcha, que hay financiación, ¿y luego qué? No, y luego hay que hacer el tren. El tren, la prioridad en este momento es donde hay una mayor saturación de las vías, y para nosotros es prioritario al menos iniciar el tramo que va desde San Isidro hasta Playa de las Américas, en esa zona, en el sur, y en el norte también probablemente desde La Laguna hasta continuar hasta Tacoronte, tocando los rodeos, claro. Los aeropuertos son fundamentales y la conectividad, eso parece lógico en cualquier lugar. Buenos días, Presidenta. La estaba oyendo hablar de la gratuidad de las guaguas, y lo que parece ser es que la gratuidad ha traído a personas que no usaban la guagua o que la usaban menos, con menos frecuencia, pero no a personas que conducen un coche habitualmente, ¿no? O sea bueno, probablemente, Ángeles, en gran medida porque, insisto, cuando el anterior gobierno del PSOE en el Cabildo se encontró con la gratuidad, no había preparado el sistema para poder absorber el número de usuarios que pueden absorber las guaguas. Y nosotros creo que es importante. Europa está apostando por el transporte público, es la manera de luchar contra el cambio climático, y no solamente es bueno para poder conseguir que la gente se mueva en guagua y sea de forma gratuita. Fíjate que en Europa se está planteando la extensión de la gratuidad a todos los modos de transporte, es decir que hay que sacar sobre todo vehículos de las carreteras, y eso se hace, por un lado, quitando desplazamiento, es decir, si puedes hacerte una prueba médica, como estamos trabajando con Sanidad, en el Hospital del Norte o en el Hospital del Sur, o hacer un tratamiento oncológico en el Hospital del Norte o el Hospital del Sur, vas a evitar desplazamientos. Si conseguimos, como hemos conseguido, que los jóvenes vengan en guaguas, en esas guaguas lanzaderas en hora punta, y tengan prioridad los vehículos compartidos y las guaguas para acceder al campus de Guajara, pues van a dejar sus vehículos. Pero tenemos una forma de movernos que en este momento, cuando vas a cualquier otro lugar, vemos que está una mayor distribución de ese reparto modal, donde las guaguas y los sistemas de transporte colectivo tienen una preponderancia por encima o al menos hay un reparto más equilibrado, ¿no? Sí, es que hablábamos de este tema, sobre esto mismo, hablábamos en una entrevista a principio de su mandato, no sé si lo recuerda, que hablábamos de este tema y le preguntábamos, bueno, sí, la dificultad en Tenerife, pues son los caseríos diseminados, ¿no? El cómo personas que viven en sitios un poco alejados, llegar hasta el transporte público, ¿no? Y usted comentaba en aquella ocasión que se solucionaría con taxis, me parece que fue lo que dijo, ¿no? Sí, pequeños taxis. ¿Cómo está
cómo Muy ha bien. caminado Sí. esta opción. Sí, eso tenemos una experiencia en Los Realejos que funciona muy bien y además, como bien apuntas, Ángeles, normalmente la gente que vive en zonas más diseminadas se van envejeciendo, son personas mayores, tienen recorridos en los que necesitan a lo mejor llegar a sus centros de salud. Es decir, que podemos dar un buen servicio a la demanda con el transporte en taxi y también es una salida para los propios taxistas. Y la experiencia que se tiene es muy buena y de hecho ya tenemos bastante avanzados convenios con distintos ayuntamientos, por ejemplo con La Orotava, con Fasnia, con Arico, con Candelaria, que también es una experiencia. Y en el caso, por ejemplo, de Santa Cruz, también para dar cobertura a algunos caseríos de Anaga. Así que precisamente de lo que se trata es de que la gente pueda tener un transporte a la demanda, que en algunos de los casos los llevará, por ejemplo, a los centros de salud o a los lugares más demandados, y en otros casos los llevarán hasta la parada de taxi a la hora a la que pasa su guagua. Esto es caro esto, ¿no? ¿O no? No, bueno, se integra dentro del sistema. Se trata de priorizar el transporte público en todas sus modalidades por encima del transporte privado. Le pregunto por otro asunto, Presidenta. Canarias es una de las comunidades autónomas con menos plazas sociosanitarias. Sí. Tenemos una población envejecida. Se habla de 9.400 camas que faltan. ¿Cómo se va a solucionar esto en la isla de Tenerife? Pues es terrible porque en los últimos 4 años se paralizaron y no se construyó ni una sola plaza en la isla de Tenerife. Se quedaron parados proyectos como el Camp de la Cuesta para personas con discapacidad, que además tienen familias, mujeres, estamos en el 8 de marzo, que bueno, se han dejado la vida cuidando de sus hijos y de sus hermanos. Y este centro daba cobertura a más de 100 personas y se quedó completamente parado. Por ejemplo, también el centro de mayores en Guía de Isora. Y estamos retomando todos esos proyectos y también, hay que decirlo, concertando con privadas para poder dar cobertura. Fíjate que una plaza en este momento para una persona mayor está ya en casi 2.000 euros. Casi 2.000 euros, ¿no? 2.000 euros. O sea, ¿qué familia puede pagar además de los gastos normales que tienes? Si tienes 2 hijos, todos los que tenemos hijos sabemos lo que cuesta, bueno, pues el inicio de curso, bueno, en fin, los gastos que tienen con los chiquillos, ¿no? Adicionalmente, pues una persona que tiene más o menos mi edad, además de tener hijos, normalmente tienen padres dependientes en que necesita cuidado. Si no es una persona en su domicilio, llega un momento en que incluso ya es imposible poderlo atender a domicilio y tiene los cuidados de alguien, de las personas que tienen, bueno, capacidad y el entrenamiento y la cualificación para cuidar a las personas con esas enfermedades crónicas. Y esto requiere que hayan, bueno, pues sacarlos de los hospitales donde se han ido quedando a pesar de tener el alta, y esto ha lastrado también la sanidad en la isla de Tenerife, y ir construyendo o habilitando de forma concertada más plazas para poder dar respuestas. Pero es difícil, y tengo que decirlo, después de 4 años donde no se pusiera a disposición ni una, y esto es muy grave, ni una sola plaza geriátrica. Sí, en La Matanza, algunas plazas para personas con discapacidad, pero en el caso de personas mayores se paralizó el plan sociosanitario. Estamos hablando con el gobierno de Canarias porque habría que devolver dinero de los 4 años anteriores. Y esto es de una extrema gravedad. De hecho, estamos trabajando, hemos actualizado el precio cama para que las personas, las organizaciones no gubernamentales que tienen centros para personas con discapacidad o personas mayores puedan tener y cobrar el precio que cuesta una plaza y que no le cueste nada a la persona que tiene allí, a su familiar o a la familia o a la persona que está en ese centro. Y por otro lado, estamos trabajando en ampliar un nuevo convenio que dé cobertura a los recursos que se van a perder y que se perdieron en Tenerife, porque en La Gomera fue como un cañón. O sea, lo que quiero decir es que hubo desigualdad en cómo se trató este tema. Y Tenerife quedó lastrada. Y lastrada no en materia solo sociosanitaria, sino que además en materia sanitaria tuvo un impacto brutal sobre la sanidad en la isla de Tenerife. Y después de 7 meses al frente del gobierno de la isla, al frente del Cabildo, pues ese diagnóstico es tremendo. Recuperar 4 años va a ser complicado, pero estamos poniendo todo el empeño, todo el esfuerzo, y sobre todo yo, que he sido consejera de Hacienda del gobierno de Canarias, que no se pierda ni un euro de los recursos que se perdieron por paralizar el proyecto del plan sociosanitario. Presidenta, ¿por qué en la isla de Tenerife, por ejemplo, cuando se habla de proyectos de esta naturaleza que son estratégicos, como Sí. un centro sociosanitario, centro sanitario, infraestructuras deportivas,
a veces se argumenta que no hay suelo suficiente, infraestructuras energéticas nuevas, por ejemplo, el proyecto hidroeléctrico, ¿no? Existe la figura de los proyectos de interés insular. Sí. Y solo se tramita para un circuito del motor. Esto es una cosa realmente llamativa, ¿no? Que parece que es herramienta excepcional que permite agilizar plazos, tomar decisiones sobre el territorio. En Tenerife solo se ha aplicado con apoyo del anterior gobierno y del anterior. Del anterior gobierno. Y del anterior para un circuito de coches. Me gustaría decir que hay proyectos de interés insular que tienen que ver con las energías limpias, que tienen que ver con la diversificación de la economía como estudios de cine, es decir, que no es cierto que solo se utilice esa fórmula para el circuito del motor, que además viene del anterior gobierno, es decir, se fue tramitado... Del anterior, vamos. Pero fue tramitado, fue tramitado en ese periodo. Entonces, bueno, lo que sí para nosotros es prioritario es tener disposición de suelo. Pero fíjate que estoy hablando de proyectos que se quedaron a medio construir. O sea, no estoy hablando de proyectos que tenían suelo y que estaban en obra y que estaban se quedaron en la estructura, y retomarlo, bueno, pues está siendo complicado porque obras paradas, hay que actualizar los precios, es decir, pero estamos en disposición de darle un impulso renovado a este proyecto, y ahí afortunadamente tenemos no solamente al presidente del gobierno, Fernando Clavijo, sino también a la consejera Candelaria. Por ejemplo, el proyecto de energía hidroeléctrica, que Gran Canaria ya tiene en marcha, ¿qué plazo le daría a usted? Va a estar en el Valle de Güímar, eso sí se sabe. Bueno, ahí están planteándose un salto de agua y para almacenamiento y otros proyectos de carácter de energías limpias, de energía sobre todo no solamente hidroeléctrica, sino también la posibilidad de tener otro tipo de energías en la zona de Granadilla, que es en la zona industrial, ¿no? Vinculada con algunos proyectos donde también estamos participando nosotros, por ejemplo la geotermia. En el caso de la geotermia también podemos dar un salto cualitativo en el caso de Tenerife, que es la única isla en el que además de las prospecciones también tenemos las ayudas. Presidenta, ¿cuánta agua gastan los turistas? ¿Lo tiene evaluado en Tenerife? ¿Cuánta agua, qué volumen de agua gasta el turismo respecto a los residentes? Pues en este momento no sabría decirle si hay una discriminación respecto al impacto que tiene el sector turístico, pero lo que sí es verdad que va a ser muy importante con este decreto, Ángeles, es que precisamente el sector turístico va a poder aportar al sector agrario, y esto va a ser fundamental, el poder intervenir en algunas infraestructuras que están a disposición del sector turístico, que van a poder poner agua a disposición del sector agrario, porque con este decreto el sector agrario está por delante de cualquier otro sector. ¿Agua? ¿Qué tipo de agua? ¿Agua depurada está hablando? Agua o desalada también. Ampliar la capacidad, por ejemplo, de algunos bueno, pues por ejemplo del Golf de Buenavista, donde tiene una planta desaladora muy cerca de una zona agraria como es toda la Isla Baja, que podríamos ampliar la capacidad y precisamente dar agua a la zona de la Isla Baja. Hay proyectos concretos que están en esa relación de las 34 infraestructuras que nos va a poder permitir priorizar el agua y aumentar el caudal para el campo en la isla de Tenerife. Tenemos que tener en cuenta, fíjate que es muy importante, el año hídrico que se mide de octubre a octubre, estamos hablando de que el año pasado ya llovió un 84% menos en la isla de Tenerife, y en lo que iba de año un 72% menos. Había que tomar esta decisión porque lo que nos permite es anticiparnos precisamente para que no hayan restricciones de agua potable, no de las restricciones que hemos hablado, que yo creo que también aquí, tanto en Fasnia como en Arico, pues lo que están tratando es de concienciar y tener suficiente capacidad para llegar al verano. Una desaladora portátil, ¿en cuánto tiempo se monta? Bueno, tenemos que tenerla a disposición, pero en pocos meses. Igual que, por ejemplo, en Mesa del Mar estamos trabajando para tener desaladoras para mejorar el agua de los pozos que ya hay en esta zona, y después la impulsión. Todas esas obras van a ir con carácter de emergencia, es decir, que se saltan todos los procedimientos precisamente para actuar en la situación de emergencia hídrica en la que estamos, ¿no? Es decir, se ve muy claro cuando tienes, por ejemplo, una inundación, cómo se ponen todos los medios a disposición para poder dejar la situación como estaba.
daba, ¿no? Quizás en una emergencia hídrica como la que estamos, pues lo que estamos haciendo es precisamente eso, actuar con carácter de emergencia para no llegar a las situaciones de restricción para la población. Presidenta, una cuestión más respecto a la forma en que el tema con que iniciamos la entrevista. ¿Para cuándo una presidenta en el gobierno de Canarias? ¿Para cuándo su partido está en ello? ¿Para cuándo? Yo espero que todos los partidos estén en ello y que sea normalizar la presencia de las mujeres no solamente en la cúspide de las tomas de decisiones, sino también yo creo que es muy importante, Ángeles, que estemos también en los partidos tomando decisiones. Yo le doy muchísimo valor a que las mujeres están en los cargos orgánicos y para mí tan importante como ser presidenta del Cabildo, la primera o la primera mujer consejera de Hacienda o la primera mujer directora general de Transportes, que no había habido nunca en España ninguna en un sector masculinizado, también me parece importante que estén las mujeres al frente de los cargos orgánicos de los partidos y eso sí me parece un cambio sustancial. Rosa Ávila, presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, muchísimas gracias por haber venido esta mañana a la radio, que vaya bien esa reunión de esta mañana y sobre todo que vaya bien también la del ministro mañana, la de Óscar Puente, porque bueno, la movilidad se ha convertido en uno de los problemas importantes de este archipiélago. Muchas gracias. Así lo esperamos, muchísimas gracias, un saludo. 8:33. En el Día Internacional de la Mujer celebramos la fuerza, el coraje y la